actitudes. Todo es cuestión de actitud. Y me encanta el título de este mensaje. Cree que puedes cambiar. Cree que puedes cambiar. Yo quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes creen que sí necesitan cambiar todavía algo en su vida? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien. ¿Tenemos algún producto terminado por aquí? No, porque hay el síndrome del producto terminado, ¿verdad? No, yo ya no. Es fulano, mengano, mi mamá, mi tía, mi primo, el pastor. Yo no. Por eso es muy importante que identifiquemos el día de hoy que el cambio es una de las virtudes de la vida cristiana. Todo en esta vida está cambiando, pero especialmente los cristianos hemos sido llamados a ejecutar cambios de fondo en nuestra vida. De hecho, la Biblia dice que el que cree en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Y no solamente todas son hechas, todas siguen siendo hechas nuevas. Un creyente, un discípulo de Cristo que deja de crecer, se atrofia en todos los sentidos de la vida. De ahí la importancia de que tú y yo entendamos que el cambio debe ser una constante. De hecho, yo les he dicho algunas veces a ustedes, no hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. Lo repito, no hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor, no hay dolor sin pérdidas. Todo cambio, toda transformación en la vida va a requerir dosis de dolor. Gracias a Dios, dosis medidas. Pero siempre va a haber algo de dolor y siempre va a haber algo de pérdida. Pero la gente no puede cambiar. Es más, alguien ha definido la demencia en la vida como intentar hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Necesitaríamos estar locos para pensar eso. Si alguien de ustedes dice, es que necesito cambiar mi carácter, pero no puedo. Es que necesito cambiar este mal hábito, pero no puedo. Es que mi familia sigue problemas, pero no puedo cambiarlo. Lo más seguro es que estás usando la fórmula incorrecta. Tú necesitas cambiar para que entonces el entorno en tu vida cambie, ya que de otra manera simplemente no se logrará. Ahora, hay dos preguntas que me gustaría tratar de responder en el mensaje de este domingo. Una de estas preguntas tiene que ver si en realidad quieres cambiar. Es una pregunta que tenemos que resolver antes de cualquier otra cosa. Yo hace rato pregunté, ¿quién necesita? Y creo que todos necesitamos cambiar en algo. Pero la pregunta a responder, qué bueno que tengamos por lo menos un momento de autenticidad. Pero la pregunta aquí es, si quieres. Esa es la pregunta. Porque por ahí he escuchado personas que dicen, así nací y así me moriré. Otros que dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Primera de Gadi 1:7, algunos pueden pensar, ¿no? Entonces, la cosa es que así está la gente hoy en día. No quiere cambiar. El punto es no que no pueda, no quiere. De hecho, Jesús un día, estando en una ciudad, dijo que no pudo hacer muchos milagros entre ellos por la incredulidad. No dijo que no quiso, dice el texto no pudo. ¡Wow! Pero si Jesús era la expresión del Todopoderoso, ¿cómo que no pudo? Y él dice, por la incredulidad. Así que mi primera pregunta que tenemos que responder es número 1, ¿de veras quieres cambiar? Porque el punto es este. O a lo mejor estás orando y pidiendo al Señor que todos los demás a tu alrededor cambien, cuando en realidad tú eres el que necesitas hacerlo. Y segunda gran pregunta que tienes que responderte, ¿crees que Dios pueda cambiarte? Es una segunda pregunta que tienes que contestar, porque si no crees, estás frito. Todo parte de creerlo, no solamente de desearlo, sino de creerlo. De hecho, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué me vienen algunos diciendo, pues así, pastor, me voy a morir? Porque así nací, así crecí, así me educaron mis padres y así me voy a morir. Yo pregunto, ¿pero por qué esa condición o esa precondición de tanto pesimismo en tu vida, cuando en realidad Dios nos ha llamado, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, a una vida de cambio y transformación? De hecho, la palabra del Señor es muy clara. En Mateo capítulo 9 dice la palabra del Señor, conforme a tu fe te será hecho. Fíjense, conforme a tu fe te será hecho. Y sin lugar a dudas, muchos de nosotros batallamos con esta idea. ¿Se acuerdan de ese grupo de
de personas ciegas y entonces ellos están complicándose y la verdad se acercan al Señor y el Señor dice, se hará con ustedes conforme a su fe, se hará con ustedes conforme a su fe. Así que la primera pregunta es, ¿quieres cambiar? Y la segunda pregunta es, ¿crees que Dios pueda hacerlo? Y esas dos preguntas están en tu territorio, no están en el territorio de tu mamá, tu papá, tu esposa. Es que si tú vieras mis circunstancias, no, eso está en tu competencia. Por eso el mensaje así se llama, cree que puedes. Aquí quiero por favor que por un momento saques a tu esposo, tu cónyuge, tu tía, tu primo, tu abuelita, el gobierno, la crisis, sácalo. Es un asunto entre tú y Dios, nada más. Si de veras quieres cambiar o seguir cambiando, y segundo, si tienes la fe de creer que Dios puede cambiarte. Porque si de entrada no tienes la fe, obviamente ni siquiera estás honrando al Señor. Me encanta cuando el apóstol Pablo escribe, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, a su semejanza por la acción del Señor que es el Espíritu. Así que te quede muy claro, en los hijos de Dios cambiar no es opcional. ¿Cómo se le llama a un árbol que dejó de crecer? Muerto. Muerto. Un árbol que no crece es un árbol muerto. Y yo creo que hay muchas personas que están muertas. De hecho, no los hemos enterrado porque se siguen moviendo, pero están muertos. Por eso no los hemos enterrados. Pero hay muchas personas presentes en este lugar que están muertas. Dejaron de crecer. Siguen siendo así y así. Es más, lo peor de su carácter está todavía por concentrarse en algo más horrendo. Entonces, ¿dónde queda el poder de Dios? Hay una historia que me encantó, quiero leérsela. Se cuenta la historia de un barco de guerra, que estaba lentamente abriéndose paso en las aguas de una bahía cubierta de niebla. De repente, a través de la niebla, el capitán notó lo que parecía ser la luz de otro barco directamente en su paso. Rápidamente el capitán tomó el megáfono y gritó, este es el capitán almirante Smith, de la Marina de los Estados Unidos. Vire usted 10 grados al sur. Estamos en curso de colisión y vengo con órdenes de prioridad. Dicen que a través de la niebla se oyó una tenue pero una voz muy audible. Este es el marinero de cuarta clase Jones. Usted vire 10 grados al norte. El almirante se dijo a sí mismo, ¿quién se cree este tipo? Es un soldado de cuarta clase. ¿Quién se cree este marinero? Yo soy un almirante. Subiendo el volumen del megáfono unos nudos más, usando un tono con autoridad más fuerte, dijo, este es el almirante Smith de la Marina de Estados Unidos, vire usted 10 grados al sur, voy a pasar. A través de la neblina se escuchó la réplica, este es el marinero de cuarta categoría Jones, gire usted el barco 10 grados al norte. Dicen que la furia del capitán se encendió contra la insubordinación de este joven. He dicho que soy el almirante Smith, mire usted su bote 10 grados al sur inmediatamente, soy un barco de guerra. Se oyó en la voz, este es un marinero de cuarta clase, usted gire y vire 10 grados al norte porque yo soy un faro. Bueno, sin lugar a dudas eso pasa. Miren, todos insistimos en que nosotros no tenemos que cambiar, los que tienen que cambiar son otros. Y si sigues con esta necedad en tu vida, lo más seguro es que te estrelles en un arrecife o en un grupo de rocas, si no es que ya lo hiciste. Cree que puedes cambiar. Todo va a comenzar contigo. Por eso estoy usando un pasaje de la Escritura que a mí en lo particular me encanta, es uno de los pasajes que más disfruto. Es Jeremías, está ahí en sus boletines, pueden abrir sus Biblias también. Es Jeremías, y este pasaje especialmente me llena muchísimo mi vida cuando leo el capítulo 15, los versículos 19 al 21. Antes de leer este pasaje, déjenme decirles un poquito de la historia de Jeremías. Jeremías fue llamado en la historia el profeta llorón. Imagínense, ya para haber hecho un libro de puros lamentos. Digo, yo conozco algunos que pueden hacer varios tomos, ¿verdad? Nada más. Pero este hombre hizo un libro de puros lamentos. Si vemos un poquito el contexto de la historia de Jeremías, Dios lo llama de una manera muy rara. Yo no sé si Dios me hubiera llamado así, igual hubiera dicho, ¿sabes qué? Piensa en otro. El asunto es que cuando Dios llama a Jeremías, le dijo, mira, número 1, éxito en tu ministerio no está garantizado. No vas a tener ningún convertido. Y con mucho poder que prediques, la gente no te va a hacer caso. Cuando acabes la reunión y vayas a saludar a toda la congregación, nadie te va a decir, qué hermoso sermón el suyo, hermano Jeremías. Al contrario, van a buscar apedrearte. Quedas contratado.
Jeremías quedó estupefacto. Y además, tu propia gente te dará la espalda. Yo no sé si alguno está buscando servir a Dios en el ministerio, con semejante oferta de ministerio y semejante currículo, sería para ustedes necesario o atractivo servir al Señor. Ahora, el problema es que Jeremías cayó en la misma trampa de la gente a la que estaba él ministrando. De tal manera que si ustedes leen el versículo 18, no aparece por cierto en sus programas, pero en el versículo 18 hay algo que llama profundamente mi atención. Y esto tiene que ver con la cosa que estaba viviendo el profeta en su propia vida. Vean lo que dice aquí en la pantalla. Es Jeremías, es la pluma de Jeremías. ¿Por qué no cesa mi dolor? Jeremías, ¿eh? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. ¡Wow! No estamos hablando de un incrédulo, no estamos hablando de un ateo, no estamos hablando de una persona con una ignorancia de las cosas de Dios. Estamos hablando de un siervo de Dios que según la Biblia desde el vientre de su madre fue elegido. Y entonces él dice, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué mi herida es incurable? La última frase es impresionante porque da la idea de un hombre que se asienta junto al lecho de un río. Y resulta que a la hora de la hora el río se seca y no vuelve a pasar nunca. Por eso él dice, serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Yo digo, ¿cómo fue que llegó hasta ahí Jeremías? Entonces, Dios le hace una propuesta. Todos los cambios comienzan en ti. Es por eso que vamos a ver este mensaje en dos partes. Primeramente vamos a ver los pasos para el cambio que ustedes tienen ahí. Y luego vamos a ver las bendiciones adquiridas por los cambios de actitudes. Vayamos a entrar en materia. Número 1, vayamos a ver lo que dice la palabra del Señor con relación a los pasos. Primer paso, dirigir mis pasos a Dios. Número 1, dirigir mis pasos a Dios. Fíjense qué interesante el texto bíblico, porque dice la palabra, después de que él está quejándose, ¿por qué mi herida? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué está el huevo tan caro? Y todas estas cosas que muchas veces nos estamos constantemente preguntando. De repente entonces dice el Señor, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré. Ahora, la versión 60 todavía me llama más la atención, porque la versión 60 de la Biblia dice, si te conviertes. Ahora, ¿quién era Jeremías? Ya se los dije. Era un profeta, era un siervo de Dios. Y el Señor le dice, conviértete. Pero ¿cómo se va a convertir si él se supone que era un siervo del Señor? Sí, el problema de Jeremías es lo que pasa con muchos de nosotros. Andamos en Cristo, caminamos en Cristo, pero paulatinamente y casi sin darnos cuenta, entramos en un periodo de rebeldía. No comienza con un absurdo en contra de Dios diciéndole, no quiero saber nada de ti. No, regularmente no comienza así. Todo proceso de rebeldía comienza con pequeños cambios, casi imperceptibles. Por ejemplo, la gente deja de orar, la gente deja de leer la Biblia, la gente deja de tener comunión unos con otros, empiezan a perder su comunión en el grupo pequeño, ya no vibran como antes, ya no lloran cuando tienen una bendición especial del Señor, ya no reconocen la presencia de Dios en sus vidas, dejan de congregarse. Ahora, no pasa inmediatamente. Es más, me encantaría que si una persona hace una cosa equivocada, cayera un rayo en su casa. ¿No sería fantástico? Por ejemplo, si tú no oras un día, que se te ponche la llanta. No, ¿verdad? Claro que no. Ya ve que algunos no traerían llantas suficientes. Pero no pasa nada. Es más, les voy a hacer una propuesta. Mañana no oren ni lea la Biblia. ¿Saben qué va a pasar? Nada. El martes tampoco. El domingo tómenselo de vacaciones. De veras. No hay problema. No va a pasar nada. Me encantaría que un rayo así. No sobre ustedes. Cerquita de ustedes nada más. El domingo sí voy a la iglesia. Pero no funciona así. No funciona así. Tú puedes seguir tu vida y esto es el problema. Esto es lo delicado del asunto. La gente empieza a descender pequeños pasos de rebeldía y depresión. Pequeños pasos. Y llega un momento que después, sí, de un tiempo, uno puede voltear para allá. Ah, caray. ¿A qué hora me bajé? Si yo antes tenía un ministerio, una vida de oración, ¿a qué hora me bajé? Es que así es. Nadie da un salto. Nadie da un brinco y llega y dice, Señor, no quiero saber nada de ti. No, no funciona así. Otra vez insisto, sería muy sencillo. Pero como es tan sutil, muchos vamos mordiendo el polvo poco a poco. Esto fue lo que pasó con el profeta. ¿Qué tenía que hacer? Regresarse de donde venía.
Arrepentirse es textualmente dar 180 grados de giro para regresar nuevamente a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios le está diciendo, quiero que cambies tu actitud. Quiero que cambies tu manera de pensar. Lo primero que tienes que hacer es dirigir tus pasos hacia el Señor, en contra de toda rebeldía. Sin lugar a dudas, muchos nos hemos vivido así, hemos sentido estas cargas. Al ser suficientemente honestos, muchos nos identificamos con esta porción del profeta cuando dice, ¿por qué no cesa mi dolor? Algunos de los que están acá tenían mucho dolor. ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Sin embargo, he aprendido también en la Biblia que a menudo lo que Dios hace no es cambiar las circunstancias por las que estamos orando, sino Dios nos cambia a nosotros. Fíjense que todo este proceso de dolor de Jeremías, lo que Dios iba a cambiar era Jeremías, no iba a cambiar sus circunstancias. Y esto no es nuevo, ¿eh? Hay veces que Dios decide cambiar las circunstancias, pero hay veces en que Dios decide que no. Por ejemplo, pienso en el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo decía, tengo un aguijón en la carne. Yo no sé cuál era el aguijón en la carne, pero algunos dicen que era porque era muy feo, que era calvo y tenía las piernas así. De veras, yo leí que una de las posibilidades de aguijón en la carne es que estaba así. Era calvo y no creo así como para, Señor, quítame de mí esto. No creo, pero algunos dijeron. Yo he descubierto hasta 12 maneras de interpretar el aguijón de la carne del apóstol Pablo, y no voy a ser dogmático y decir fue esto. Lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo dice, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, 3 veces. Y el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. ¿No? Bástate mi gracia, claro, así dijo. Mi amor es todo lo que necesitas. Entonces Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Observen, Dios no cambió su condición, Dios lo cambió a él. Así funciona. Si tú estás esperando que Dios cambie todas las cosas, Él tiene el poder para hacerlo. Pero a menudo Él no cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Piense por favor en Eliseo. Eliseo estaba en Dotán con su criado y un día de repente lo rodearon el ejército sirio. El criado de Eliseo sale como estirándose para refrescarse por la mañana y observa todo un grupo, todo un ejército rodeando la montaña donde estaba el siervo del Señor. Y entra a la tienda y dice, Señor, ¿qué haremos? Y entonces Eliseo le dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado empieza, 1, 2. ¿Cómo que son más? Y entonces dice Dios, Señor, abre sus ojos para que vea. Cambia su manera de ver las cosas. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Cambia su manera de ver las cosas. Y salió, y cuando salió, ¿se acuerdan? Todo el ejército ya se había ido, ¿se acuerdan? Pues se acuerdan mal porque no se habían ido. No se preocupen, el segundo culto estuvo peor todavía. Pero en fin, estaba ahí. Todo el ejército estaba ahí. El asunto es que dice la Biblia, pero el siervo vio carros de fuego de Dios asentados entre el campamento enemigo y Eliseo. Observa, cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, cuando cambias tu actitud, Dios puede enseñarte y mostrarte cosas que de otra manera tú no verías. Porque ese es el problema. Hay mucha gente, como dicen, que hasta el sol le ve manchas. Son personas críticas, todo el tiempo. Espero no estés casado con alguien así. Y si es así, pues que Dios te ayude. Seguramente tómalo como proyecto universitario de vida, ¿verdad? Desarrolla ahí alguna licenciatura y algo de psicología si vives con alguien así. El asunto es que los enojos, los resentimientos, las amarguras muchas veces llegan a nuestra vida y lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros. De hecho, si pienso en el profeta Habacuc dijo, aunque en la higuera no dé renuevo, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aunque haya subido el huevo, sería más o menos la idea, para que ustedes tengan una idea. ¿Saben cómo se piden los huevos ahora, verdad? 6 meses sin intereses. Ok, dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Las situaciones de Habacuc no cambiaron, pero él cambió. Las situaciones de Eliseo no cambiaron, pero él cambió. Las situaciones de Pablo no cambiaron, pero él cambió. Y ahora quería Dios cambiar a Jeremías. Por eso de una vez te lo digo, deja de pegarte así contra la pared, intentando que otros cambien. ¿Te has puesto a pensar, y eso es un nivel de madurez muy profundo, te has puesto a pensar que las personas que te desprecian, las personas con las que tienes problemas, te has puesto a pensar que puedan ser instrumentos en las manos de Dios para trabajar contigo?
Y tú estás diciendo, ay Señor, aléjala de mí. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús y semejantes cosas, ¿verdad? Entonces aléjala de mí. Y dice el Señor, no la voy a alejar, se va a quedar ahí. Porque tú tienes que estar por encima de esa persona. Tú tienes que crecer. Tú tienes que creer que puedes cambiar. Tienes que hacerlo. Entonces algunas veces Dios nos hace un lado y dice, ok, estos problemas te los voy a quitar. Pero alguna vez dice Dios, se van a quedar ahí. Porque quien necesita cambiar eres tú. No voy a cambiar las circunstancias. Mi pregunta es, ¿estás listo para regresar a Dios en esa dimensión de fe? Dirigir mis pasos a Dios es dirigir mis pasos a la única fuente de bendición que puede cambiarnos. Segundo paso, cambiar mi enfoque. Cambiar mi enfoque. Fíjense cómo dice la Biblia, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale. Me gusta mucho porque la versión 1960 dice, si entresacares lo precioso de lo vil, y varias versiones, la versión Paulina, la versión de la Biblia de las Américas, traducen así, si entresacas lo precioso de lo vil. En pocas palabras, el mundo de Jeremías era un mundo como el nuestro, muy miserable. Había cosas hermosas, pero él no las estaba viendo. Y entonces dice, mira, un siervo, una persona que quiere cambiar, cambia su perspectiva, cambia su óptica, cambia la manera de ver la vida. Y ese es cambiar el enfoque. Ahora, esto es muy difícil para muchos. Creo que para muchos acá, imposible la posibilidad de que puedan verlo con ojos diferentes. Ahora, la diferencia está en tu actitud, en cómo vas a enfrentar esos problemas. Porque si te digo algo, todos los problemas deben ser confrontados, todos los problemas. Pero no solamente deben ser confrontados, debes enfrentarlos y hacerlos con valor, de forma que honres a Dios en todo momento, y procurando en cada problema edificar el carácter. Tenemos que crecer en tiempos de abatimiento, no solamente salir, sobrevivir el problema, no. En los problemas se crece, en los problemas se aprende, en los problemas te pones por encima de la circunstancia. Y eso tiene que ver con tu actitud. No tiene que no eche la culpa a los demás, ni a tu padre, ni a tu esposo, ni a tus hijos, a nadie. Es tu propia responsabilidad construir un carácter más profundo, más firme. Además, te voy a dar un consejo y eso va a ser muy sencillo entenderlo. Muy sencillo. Cuando hoy de hoy en adelante alguien te pregunte cómo van tus problemas financieros, en lugar de decir, no, sí, tengo problemas financieros, vas a responder, están cambiando. Cuando te digan, ¿cómo van tus problemas de pareja? Tú vas a responder, están cambiando. Nada más con esta simple frase. A ver, yo creo que ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo van sus problemas de finanzas? Muy bien. ¿Sus problemas en la familia cómo van? No los oigo más que de este lado. ¿Sus problemas laborales cómo van? ¿Su problema de mal aliento cómo va? ¿Qué? Oro que esté cambiando también. Pues no, están cambiando. Bueno, hay pastillas para eso. La idea es lo siguiente. Es cuestión de actitud. Piensa, es cuestión de actitud. Porque alguien te dice, oye, que no tienes trabajo. Sí, no tengo trabajo. Ahí está el punto. Tú mismo estás comprando eso y vive una vida de miseria. Entonces tienes que enfocarte y decir, sí, este problema, sí, está cambiando. La relación con mi esposa, sí, está complicada, pero está cambiando. Tienes que hasta que confesarlo. Tienes que decirlo. Si no empiezas por cambiar, mira, tu forma de hablar nada más, la manera como enfrentas la vida, sencillamente no va a cambiar nada más. Esto es parte de tu tarea. Si tienes problemas, están cambiando. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablas así de los problemas, empiezas a ver la luz al final del túnel. Esta es una señal de que tú mismo estás creciendo. Cuando dices, que tienes un problema, sí, pero el Señor está conmigo. ¡Wow! Antes no estabas así. Te hubieras puesto a llorar aquí con nosotros. Ahora están cambiando. ¿Tú piensas que tu vida está cambiando? ¿Piensas que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios? ¿Sí crees eso? Entonces tienes que decir, está cambiando. Están cambiando. Oye, ¿tu esposa cómo está? Está cambiando. No la estoy cambiando. Está cambiando. ¿Cómo vas tú? Yo también estoy cambiando. Tienes que confesarlo con tu boca. Ahora, ¿cuántas cosas malas hay en el mundo? Yo diría muchísimas. La tarea es entresacar. En pocas palabras, extraer. Esto tiene que ver con los metales, ¿verdad? Si separas lo que hay de precioso en tu vida que Dios te ha dado de todo lo vil de tu naturaleza corrupta. Una búsqueda genuina de Dios. Aquí lo que tú y yo tenemos que hacer es sincerarnos con nosotros mismos. ¿Cuál es tu visión de la familia, tu visión del ministerio, tu visión del trabajo? ¿De veras está cambiando? ¿O sigues en tus depresiones absolutas? Tercer paso, influir
en vez de ser influenciado. Influir en vez de ser influenciado. Fíjense que el texto bíblico me encanta porque le dice así el Señor y le está diciendo al profeta Jeremías que ellos, ¿qué dice ahí? Que ellos se vuelvan hacia ti, ¿pero qué? Tú no te vuelvas hacia ellos. Que ellos se vuelvan hacia ti. Bueno, es muy fácil entrar en esta tensión donde empezamos a platicar, a actuar y a hacer como las personas del mundo. Es muy fácil hacer. Todo el mundo de hecho lo hace. Constantemente empezamos a copiar modelos. Si vemos a alguien ahí más o menos que sobresale en algo, inmediatamente lo copiamos en todos los aspectos. Y la gente influye sobre nosotros. Ahora, el profeta Jeremías estaba predicando a un pueblo incrédulo, a un pueblo duro, a un pueblo enfermo. Ahora, regresemos al versículo 18. Por eso Dios le dice eso. Oye, se supone que yo te di una palabra y te di el poder para transformar a este pueblo. Y ahora resulta que tú mismo vienes a decirme lo que el pueblo se ha estado quejando. ¿Por qué está perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida no admite curación? ¿Serás para mí como un torrente de aguas no confiables? En pocas palabras, el profeta se contaminó. Era como ellos. Hermano querido, Dios te ha llamado a ti y a mí para hacer una transformación en el mundo donde estamos. La experiencia de Jeremías era la misma experiencia que estaba teniendo el pueblo. En nuestro trato con los demás debemos a toda costa no descender al nivel ni condescender con las personas que no tienen temor al Señor. Otra vez volvemos, sí, todo el mundo tiene problemas, sí, todos estamos en crisis, sí, es verdad, todos tenemos algún tipo de problema por resolver, así es. Dios te puso ahí para hacer una transformación. Miren, una cosa es ser un termómetro y una cosa muy diferente, un termostato. Un termómetro detecta la temperatura. Yo tengo un termómetro en la recámara. Y entonces ves que se pone muy caliente, ¿verdad? Y estamos con mucho calor y me dice mi esposa, ¿soy yo o hace mucho calor? Y volteamos. No, 25 grados, no, se está haciendo calorcito. O no, 26 grados, se está haciendo calor. Pero el termómetro no sirve más que para eso, Diciendo la temperatura. Yo hasta luego siento que nos condiciona. Porque a lo mejor no hace tanto, pero ya volteamos y vemos, no, sí hace. El termómetro no tiene otra gracia. Detecta la temperatura. El termostato transforma la temperatura. Cuando llega a cierto nivel, el termostato activa el clima o el aire acondicionado. Ahora, ¿a qué te puso Dios en este mundo? ¿Tú crees que te puso a hacer nada más una persona o un termómetro? Que donde quiera que estés, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, nada más estás, no cambias nada, ni cambias a nadie. No influyes en nada ni en nadie. Simplemente detectas el ambiente como se encuentra. Yo creo que Dios nos transformó a nosotros para transformar a otros. De hecho, la palabra nos dice una y otra vez la necesidad de ser influencia y luz en las tinieblas. ¿Quiénes de ustedes les gusta el teatro? ¿Quieren levantar su mano por un momento a quién les gusta el teatro? Bueno, dependiendo del teatro, ¿verdad? Pero a mí me gusta en lo particular. Y he visto que en los teatros, a la mejor opinión de ustedes, hay 3 tipos de personajes. A ver si están de acuerdo conmigo. Número 1 están los actores. Los actores representan papeles. Leen lo que está en su libreto y lo viven. Luego, en segundo lugar, están los que son público o somos público. Yo me encuentro ahí. Entonces, son público que aplaudimos, lloramos, reímos, nos entristecemos, nos enfurecemos. Reaccionamos a lo que los actores hacen. Y hay un tercer grupo de personas que están, pero nunca están. Son los que escriben los guiones. Los que escriben los guiones hacen que los actores actúen lo que actúan y hacen que el público reaccione como reacciona. Ahora mi pregunta, en el drama de la vida, ¿a qué crees que te puso Dios en esta tierra? ¿A ser un actor? ¿A copiar lo que otros hacen para repetir papeles mediocres? Segundo, ¿a sentarte como un espectador aplaudiendo o abucheando cuando las cosas no van bien o mal? ¿O te puso para escribir libretos y transformar tu entorno? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú tienes una responsabilidad y ¿sabes qué? Es si quieres. Y Dios te puede usar si crees que te puede usar. Como Dios es el Señor de todas las cosas, Él es la única fuente de bendición y transformación. Ahora, debo conocer las bendiciones adquiridas por el cambio. Vamos a ver, todo cambio deseable en la vida, todo, está insoslayablemente en las manos del Señor. Vamos a ver las oportunidades y las bendiciones de Dios hacia el cambio. Número 1, vamos a ver cuál es la primera de ellas. Restauración divina. Restauración divina. Es la primera. Por eso así dice el Señor. Me encanta como dice. Así dice el Señor.
Si te arrepientes, subraya esa partecita que dice, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿No te oí? Yo, dice yo te restauraré. Fíjense, maravilloso. Dios, el Dios del universo, entra en el proceso de transformación. Yo, para que toda la gloria sea solamente para Él. No está diciendo el pastor te va a transformar, el psicólogo te va a... No, yo te voy a transformar. Tengo la manera para hacerlo, los instrumentos para hacerlo. Pero dice el Señor, yo te restauraré. Fíjense que hace muchos años estuve en el Centro Nacional de las Bellas Artes. Centro Nacional de las Bellas Artes, donde restauran piezas de arte. Un hermano de nuestra iglesia trabajaba ahí y un día le dijo, oye, me gustaría conocer. Claro, pastor, y fuimos. Y me acuerdo cómo entramos a varios departamentos. Entramos al primero y me dijo, mira los cuadros que están llegando, puras obras de arte se supone, ¿no? No van a poner cualquier cosa ahí. Y yo decía, no es posible, este cuadro ya no se ve. No, pues sí, se lo comió la lluvia, la pintura, el viento, yo qué sé, un montón de cosas, ¿verdad? La erosión. Pero ¿cómo le hacen? Ah, bueno, ellos tienen que copiar algunas cosas y tienen que restaurar, pero este es un cuadro original. ¡Wow! Y entonces me dijo, mira, luego pasan por aquí, y luego pasan por los pintores, luego por los carpinteros, y luego por esto, y los ebanistas, y así todo eso. Y luego me dijo, termina el proceso, y todos estos cuadros perfectamente terminados y obras de arte van y paran en ese salón. ¿Y se puede ver? No, pastor. Ahí hay obras de valor incalculable y no nos dejan entrar ni a nosotros. Son obras terminadas. ¡Wow! Cuando salí ahí dije, PIB Satélite debería hacer algo así, ¿no? Tomar una vida, pedirle que el Señor la transforme, la haga conforme a su imagen, hasta llegar a ser útil para los propósitos de Dios. Es un proceso. Pero ¿saben qué me alegra? Que dice Dios, yo lo voy a hacer. Por eso te dije, ¿crees que Dios pueda cambiarte? Y Él dice, yo quiero. ¿Pero tú lo crees? La pregunta es, ¿tú quieres? ¿O sigues siendo de un pensamiento mediocre pensando que todos los demás son los que tengan que cambiar? Tienen que virar y puedes quedar destruido en el camino. La primera bendición es restauración en todos los aspectos de la vida. Dice el Señor, yo te restauraré. Segundo, presencia divina. Es la segunda bendición que Dios te da. El Señor va a estar contigo siempre. De hecho dice, podrás servirme. Más adelante el texto dice, yo estoy contigo para salvarte. En la versión 60 dice, delante de mí estarás. Fíjense qué maravilloso. La promesa de Dios todos los días contigo. Estaba de hecho recordando un poco de la historia de José. Ustedes recuerdan José el soñador, ¿verdad? Que su padre le mandó a hacer una batita de colores y ¡ay! Gracias, papá, no me hubieras ayudado tanto. Por eso le causó tantos problemas. Sus hermanos lo odiaron, ¿se acuerda? Fue incomprendido por su familia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Vivió en un país extranjero lejos de su hogar. Posteriormente la esposa de Potifar pues quería todo con él y finalmente lo acusó injustamente. Luego lo echaron a la prisión, luego lo olvidó el jefe de los coperos, luego permaneció 2 años más en prisión, luego interpreta un sueño y pasa a ser segundo de a bordo del país más poderoso de la tierra de ese tiempo. Qué cosa, qué historia, ¿no? Yo les he dicho a ustedes que si José hubiera sido miembro de PIB Satélite y me hubiera buscado para una cita, pastor, a ver, platiquemos, José, y me hubiera dicho, mi padre me compró una batita y me causó un montón de problemas con mis hermanos. Me vendieron, me mandaron a otro país, una señora quiso conmigo, luego me acusó el esposo, paré en la cárcel, todo. Seguramente a la mitad del camino yo le hubiera dicho, tu error fue haber nacido. Catemaco, algún lugar, ¿dónde podemos echarle la mano a este hombre? ¡Qué impresión! Todo le salió mal, aparentemente. Porque José dice, cuando las cosas no tenían sentido para mí, sí tenían sentido para Dios. Y eso es lo importante. Y saben, en cada uno de estos, si ustedes van a Génesis, donde está toda esta historia, en cada historia hay una frasecita que hace la diferencia. Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Y allá, pero Jehová estaba con José. Si no es lo importante lo que estés haciendo, sino con quién estás. Cuando eres restaurado, el Señor está contigo. Él te permite transformar los problemas y las crisis, aún las personas indeseables en tu vida, como un instrumento para tu propia formación y para tu propio carácter. Una cosa más, fortaleza divina. Es uno de los resultados más. Fortaleza divina. Dice la palabra, haré que seas para este pueblo invencible muro, como invencible muro de bronce. A ver, ¿qué les parece esta propuesta del Señor?
El Señor estaba cambiando el corazón de sus enemigos, estaba aniquilando a sus enemigos, según ese versículo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero que no. Dice ahí, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Fíjense, Jeremías estaba orando, échame la mano con mis enemigos, acaba con ellos, cámbialos. Y Jeremías dice, Dios dice, a ti es el que te voy a cambiar, a ti te voy a fortalecer y a ti te voy a poner como un muro fortificado, cubierto de bronce. ¿Qué cosas? A ver si entendemos esto, hermano. A lo mejor has estado orando mucho por el cambio de alguien en casa. A lo mejor estás cambiando a tu esposa, digo en el buen sentido de la palabra, o a tu esposo. Ay, Señor, que mis hijos, por favor, cambien, Señor. Y de repente el Señor, no, los voy a dejar un ratito así. Y no porque no quiera cambiarlos, pues estoy trabajando contigo, con tu paternidad, con tu irresponsabilidad, contigo estoy trabajando. Por eso dice, a ti te haré que seas para el pueblo como un invencible muro de bronce. Ojo, Dios no cambia las circunstancias del profeta, Dios cambia al profeta. Aquí está la clave. Cuando Dios quiere hacer algo fuerte contigo, Él va a cambiarte a ti. Este es el principio uno y otra vez. La tarea nuestra es crecer en los tiempos de abatimiento. Por favor, deja de quejarte. Quejarte no ayuda a nadie. Cuando las personas te maltraten, cuando la vida te juega o te haga una jugarreta, lo mejor que puedes hacer es permitir que eso mejore tu manera de ser. Te mejore como esposo, te mejore como esposa, como padre, como siervo de Dios. Esa es tu tarea y esa es la mía. Cuando las personas te maltraten, permite que este maltrato te haga mejor persona, no peor persona. Cada vez que te encuentres en problema, trata de aprender algo nuevo. Esa es la actitud. En lugar de estarte quejando, que por cierto no ayuda a nadie. Y hay una última cosa que me llama profundamente la atención. Lucha en victoria. Lucha en victoria. A ver. Vamos a ver cómo dice el texto bíblico, porque es la cuarta bendición. El texto dice textualmente, vaya la redundancia, pelearán contra ti. A ver, ¿se acabaron los problemas del profeta? Mira, te quede muy claro. Dios tiene maneras diferentes de tratar con nosotros y tú tienes que estar abierto al plan de Dios. Hay veces que Dios dice, este problema que tienes, se va. Ay, gracias, porque alejaste a mis enemigos. Gloria al Señor. Pero habrá ocasiones en que Dios diga, se queda, porque voy a usar esto para trabajar en ti. Escucha bien esto. Dios siempre responde. Para aquellos que están, ore y ore por el hijo que no se ha convertido, ore y ore por la esposa, el esposo, ore y ore por los vecinos, ¿ok? ¿Te has puesto a pensar la remota posibilidad de que en realidad necesita cambiar eres tú, y no los vecinos, el esposo, la esposa, los hijos, el abuelito, quien sea? Eso fue lo que pasó con él. Pero vean qué poderosa promesa. Pelearán contra ti, ¿pero qué? No te vencerán, dice el texto bíblico, porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte. Observen cómo el cambio empieza en el profeta. Fue él el que tenía que hacerlo. Y Dios lo usó y lo usó poderosamente para su gloria. Y mi gran pregunta para ti en esta hora, otra vez te repito desde el principio este mensaje, ya me contestaste que sí necesitas cambiar, pero la pregunta que tengo que hacer tú, ¿quieres? Porque es la pregunta que tenemos que hacer. Otra vez Jesús dice que llegó a una ciudad y dice textualmente, y allí no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. No dice no quiso, dice el texto no pudo. Por eso la pregunta es, si tú quieres cambiar, hay esperanza. Y segundo, ¿crees que Dios puede hacerlo? ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? A ver, respóndeme. ¿Crees que Dios pueda cambiarte o no? ¿Crees que sí lo puede hacer? Porque nos cuesta, ay Señor, cambia a mi esposa, ay Señor, cambia el país, ay Señor. Hoy vamos a cambiar nuestra manera de ser. Señor, cámbiame a mí. Soy yo el que necesito. Soy yo el que busco tu rostro con todo mi corazón. Inclina tu rostro por un momento. El profeta Jeremías pasa la historia como un hombre que cumplió con el propósito de Dios. Tuvo sus baches como tú y como yo. Y cuando un día se quejó por todo su incomprendido destino, el Señor lo corrigió y dijo, tranquilo, detente,
Quien tiene que cambiar eres tú. No voy a cambiar a tus enemigos, no voy a cambiar las circunstancias. Tú eres el que vas a cambiar. Y Dios lo hizo. Y Dios lo quiere hacer hoy contigo. Por eso la primera pregunta que tienes que responder es: ¿quieres? ¿Quieres cambiar? ¿De veras quieres cambiar? ¿O quieres seguir fastidiando tu vida y la vida de los que te rodean? Entonces, si quieres, tienes que decirle al Señor hoy: sí, Señor, yo quiero seguir cambiando. Yo no soy un producto terminado. Yo quiero seguir cambiando. Y segunda pregunta que tienes que responder con honestidad hoy: ¿crees que Dios pueda hacerlo? ¿O sigues creyendo esas baratijas de que en chango viejo no aprende maroma nueva, y ya voy a ser así, y así crecí, y esa es la formación de mis padres, y porque yo soy del norte, y porque soy del sur, y porque soy de aquí, porque soy todos los condicionantes? ¿Te vas a seguir creyendo eso? ¿O vas a creer que Jesucristo es poderoso para hacer cualquier cosa? Yo soy el primero en esta hora en estar aquí y decirle: Señor, sígueme cambiando, sígueme cambiando, en mis actitudes, en mi manera de ser, en mi relación con los demás. Permíteme sacar lo precioso de lo vil. Permíteme dirigirme a ti, que eres fuente de bendición. Y todo, como dijimos en este mensaje, comienza regresando al Padre. Si hoy quieres regresar y decirle: Señor, aquí estoy, como cantamos hace rato, ¿verdad?, con mis manos levantadas, para pedirte que tú hables a mi vida. Es una buena tarde para terminar este culto de adoración orando y decirle al Señor: sí quiero cambiar, y sí creo que me puedes cambiar. Si es el anhelo de tu corazón, ponte de pie en tu lugar. Voy a terminar con una oración. Hay ocasiones, bendito Señor, que pensamos que las formas que tú tienes para actuar son exactamente las que nosotros creemos que tienes o debes de hacerlo. Cambian nuestras circunstancias, cambia nuestra familia, pero hoy hemos aprendido una verdad muy grande en esta serie de mensajes. Si alguien necesita cambiar, soy yo, Luis Gabriel, yo. Hay cosas en mi vida que huelen mal, actitudes, falta de confianza, situaciones complejas. Y hoy vengo delante de ti, y creo que mis hermanos vienen conmigo también, para decirte con humildad de corazón: sí queremos cambiar. Y queremos decirte también que sí creemos que tú lo puedas hacer. Sí creemos. No hay nada imposible para ti. Por eso hoy, al venir delante de tu presencia, queremos suplicarte que toques nuestras vidas, Señor. Como cantábamos en antaño cuando éramos niños: soy yo quien necesita la oración. No mi padre, no mi madre, sino yo, Señor. No mi hermano, no mi hermana, sino yo, Señor. Y hoy te decimos: haz lo que tengas que hacer para que quebrantes nuestro ego, que quebrantes nuestra apatía, nuestra rebeldía, y trabajes poderosamente en nosotros, transformándonos para tu gloria. Que no estemos contentos con lo que has hecho hasta el día de hoy, sí agradecidos, pero no satisfechos en ninguna manera, porque tu palabra dice que somos transformados de gloria en gloria por la acción de tu Espíritu Santo. Y yo te pido hoy que no te detengas. Y este día estamos haciendo un compromiso muy serio contigo, por lo menos de mi parte es muy serio, que sigas transformándome, que sigas transformando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que sigas transformando esta preciosa iglesia. Que si ya de por sí esta iglesia es bendición, Señor, ¿qué no podríamos ser si seguimos siendo transformados por ti? No te detengas, aunque duela, aunque no nos guste. Concluye tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice conmigo: amén y amén. Vamos a terminar con una palabra